Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde participar a través de nuestras redes sociales, @EcoTV Panamá en Twitter y en Instagram y Facebook EcoTV Panamá. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña el ex viceministro de Gobierno, Severino Mejía, investigador de temas relacionados con criminalidad de la Universidad de Panamá y con amplia experiencia en la materia que queremos tratar, que dentro de todo lo que está ahora mismo en la opinión pública, creo que por la afectación que tiene a los derechos fundamentales del ser humano, y nos referimos a la privacidad, es tal vez de lo más grave que estamos viendo que está saliendo en estos momentos. Hablemos, licenciado, primero del Consejo de Seguridad, ¿no? Un poco su evolución en las últimas administraciones, no sé si del 90 para acá. ¿Y qué es un Consejo de Seguridad? ¿Para qué se necesita esta estructura? Para poder entender y luego aterrizar en lo actual. Es correcto. El Consejo de Seguridad empieza con la gestión del presidente Endara, cuando crea el Consejo de Seguridad de Defensa y Seguridad Pública. Consejo de Seguridad, Defensa y Seguridad Pública, que estaba destinado de alguna manera a la recopilación de información para convertirla en inteligencia, que es el leitmotiv de este tipo de organizaciones. Recolectar información, procesarla, estructurarla, concatenarla, compararla y demás, para convertirla en información viable que facilite a nivel del Ejecutivo la toma de decisiones. Ese es el motivo de esta unidad. Desafortunadamente, todos los eventos que se han dado trastocan el espíritu y naturaleza de una unidad como esta, que sin lugar a duda y con motivos sobrados generan altas expectativas. Yo creo que lo importante aquí es hacer las investigaciones, porque tal como usted ha señalado, lo que se ha dado es muy grave. Y es muy grave en la medida que los equipos que desaparecieron y que nadie sabe nada de nada, están en manos de alguien o alguienes. Y el uso que le pueden dar violenta de forma flagrante los derechos individuales contemplados en la Constitución Nacional. Correcto. Por lo tanto, es lo grave, el uso inapropiado que se le puede dar. Incluso recordábamos esta tarde en radio que mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos, e incluso desde la Declaración Universal de Derechos Humanos está allí consagrado el derecho a la privacidad. Pero siguiendo con la evolución, porque entiendo que el Consejo de Seguridad, para llamarle solo Consejo de Seguridad, ha tenido su desarrollo y sus cambios. Usted incluso en la administración del presidente Torrijos formó parte tal vez de ese grupo que reformó o hizo una nueva propuesta para esta estructura. Sí, en julio o agosto del año 2008, dentro de 5 decretos leyes que se establecieron, se aprobaron el Senafrón, el Senan, la carrera del Servicio de Protección Institucional, se contempló reorganizar el Consejo de Seguridad Pública y Defensa Nacional, creando un Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, CENI. Lamentablemente y desafortunadamente, un sector de la sociedad se opuso a esta instancia, que era buena, era muy buena, pero todavía existía un poco de resquemores de que esto era un renacimiento del militarismo y demás, cosa que definitivamente no era así, pero que profesionalizaba la carrera de inteligencia como tal. Inclusive, cosa que actualmente no aparece en la figura que se creó en reemplazo del Consejo de Seguridad Pública, el tema de las autorizaciones para efectuar los llamados pinchazos, que en términos de inteligencia es intervenciones telefónicas. Inclusive también hablaba de que el órgano legislativo supervisaba de alguna manera este servicio de inteligencia. Entonces, este es un tema que definitivamente era necesario hacer los cambios, pero por la acción de algunos elementos de la sociedad civil, la Red de Ciudadanos Democráticos, me acuerdo muy bien, se opusieron, se respetó eso y se mantuvo entonces el Consejo de Seguridad Pública, Defensa Nacional, hasta que en el año 2010 lo derogan y crean el Consejo de Seguridad Nacional. Quería llegar a ese punto. En el cambio de administración, ¿qué es lo que modifica realmente? ¿Qué es lo que se modifica en el 2010? ¿Se echa
a un lado lo que se había aprobado, los decretos que se habían aprobado en la administración anterior. Lo que sí hemos dicho acá en ECO 360, que no hemos profundizado obviamente porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted o con alguien que manejara el tema, es que el Consejo de Seguridad sí estaba formado antes por un número plural de autoridades, presidente, ministro de la Presidencia y varios otros ministros. Sin embargo, una de las primeras cosas fue cortar eso y solamente el presidente y el ministro de la Presidencia. Así es. En ese momento, Ricardo Martinelli y Jimmy Papadimitrio. Así es. Cosa que de alguna manera me tocó presentar algunas propuestas al respecto, porque acuérdense que en el Consejo de Seguridad Pública estaba integrado por el señor presidente de la República, que es el rector de esta organización. Inteligencia la maneja el presidente, el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Seguridad Pública. Al eliminar estos ministros, nunca entendí por qué razón era únicamente el presidente y el ministro de la Presidencia. O sea, en su experiencia, ¿para qué se hace algo como esto? Bueno, yo creo que había cosas, el presidente necesitaba hacer sus entuertos quizás con alguien de su confianza, que en ese momento era el ministro de la Presidencia, Papadimitrio. Nunca entendí. Ahora, el decreto ejecutivo 263 del 19 de marzo del 2010 que crea este Consejo de Seguridad Nacional, sí considera la incorporación de algunos funcionarios, pero a criterio del presidente. Si lo hizo o no el presidente en determinadas circunstancias, esto sin lugar a duda había algo hediondo en Dinamarca, por así decirlo, que mostraba el porqué de eliminar esta figura, y habían razones específicas. Y hemos visto al exministro Jimmy Papadimitrio reaparecer, y yo creo que es importante no olvidar que él estaba por casi 2 años y medio, un poco más creo, a cargo del Ministerio de la Presidencia, presidiendo el Consejo Directivo del PAN y además formando parte del Consejo de Seguridad. Así que por más que colabore con las informaciones o con las investigaciones que ahora se hacen, no podemos dejar por fuera que él podría también tener responsabilidad y debe investigarse. También creo que se hizo alguna movida, aunque no estamos hablando específicamente de este tema, sí me gustaría vincularlo en este segundo con la UAF. Lo hablábamos antes del programa. La UAF, que tiene vinculación con el Consejo de Seguridad, formaba parte del Consejo de Seguridad y también en el 2010, como parte tal vez de esta planificación, la extraen del Consejo de Seguridad y la traen a Presidencia, ¿correcto? Es correcto. Digo, la unidad de análisis financiero, por la propia naturaleza de su gestión, tenía que estar ligada a los aparatos de inteligencia, sobre todo por el hecho de actividades ilícitas, específicamente los lavados de activos. Y eso de alguna manera tenían que trabajar de manera articulada, como si fuese una fuerza de tarea dentro del Consejo de Seguridad para poder identificar movimientos ilícitos de dinero. Al sacarlo del Consejo y ponerlo directamente al señor presidente, también se puede prestar a una serie de perspicacias del por qué se hizo este tipo de movimiento. Pero si nosotros tomamos todas estas piezas y la colocamos sobre una mesa, es un rompecabezas que poco a poco se puede ir armando y vamos a ver un panorama completo de cuáles fueron las razones que llevaron a estas decisiones, que no fueron ni alocadas ni maneras discrecionales. Fueron decisiones bien precisas por un objetivo específico. Al regresar en ECO 360, espionaje o prevención, pinchazos sobre costos de seguridad. Ya regresamos. ECO 360.